El niño se llamaba Silvino Talavera, se lo llevó la maldad que envenenó su tierra. Monsanto and Company. Anunciaba la presencia de la doctora Graciela Vizcay. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Bueno, Graciela, estaba leyendo parte de tu currículum. Bueno, sos abogada, periodista, bueno, extenso currículum. No voy a leer todo esto porque si no va a terminar el programa. Escribana. Escribana también. Me decía que es la primera vez que estás en Paraguay. Sí. Pero tenés sede, ¿dónde vivís? En Capital Federal. En Capital Federal. Bueno, nosotros tocamos en este programa mucho el tema de los herbicidas, de los pesticidas, de los venenos. Vos te habrás quizás enterado también que aquí se llegaron a decir muchas barbaridades del ministro de Agricultura para abajo, ¿no? Como por ejemplo que en una ciudad probablemente se morían porque se querían suicidar nomás y tomaban herbicidas, ¿no? Eso lo dijo el propio ministro, ¿no? Una cosa nos quedamos todos así como ¿cómo es eso, no? Exigiendo pruebas médicas y científicas de que hacen mal. Exigiendo de que pruebas, claro. dañan a la salud. Bueno, el ministro dígale que yo tengo todas las pruebas. Si las quiere, que las puede venir a buscar. Porque de eso se trata. Muchos médicos nos dijeron eso, de hecho, claro. esa fue la respuesta de muchos médicos. Tendría que ser al revés, ¿no? Uno tendría que demostrar como Estado de que no está haciendo daño a la población. Por supuesto, invertir la carga de la prueba. No es la víctima la que tiene que demostrar que hace daño, sino la empresa y el gobierno de porquería que acepta que entren estos venenos agrotóxicos, como son, el verdadero nombre es agrotóxicos, le guste o no le gusta, señores, es tóxico. Y Rachel Carson ya en el 62 decía que son biocidas. Así que lo de fitosanitarios es erróneo. Ustedes son erróneos. No es un remedio, es un veneno. No es agroquímico, es agrotóxico. Entonces no le digan a los médicos, como por ejemplo a la doctora Benítez Leite, que en sus informes pongan agroquímico, sino es agrotóxico, es biocida. Les guste o no les guste, son venenos químicos tóxicos para la guerra, no para el cultivo. ¿Qué biocida dijiste? Biocidas. ¿Qué quiere decir? Justamente que son venenos, que son biocidas, porque son creados en laboratorio. Biocidas. Es lo que decía Rachel Carson, una de las primeras ecologistas de Estados Unidos, que falleció en el año, a los 56 años. El libro Primavera Silenciosa se editó en 1969 y ella murió luego a los 56 años y nunca se enteró que gracias a su lucha se prohibió el DDT, nada menos que el DDT. Por eso su libro se llama Primavera Silenciosa, porque ella en su casa de campo veía que ni los pájaros cantaban cuando se fumigaba con DDT para la malaria. Y gracias a ella se prohibió, pero era la loca mientras vivía, como dice lo mismo de mí y de la gente que hace ambientalismo. Yo he escuchado también de los propios productores decir que hacer una comparación como si fuera un flip de la casa de estos matamosquitos o lo que sea, cucaracha. Entonces dicen, como si cuando hay dengue el mismo ministerio en estos tanques, digamos, empiezan a tirar por los baldíos, fumigan, digamos. Entonces todos deberíamos estar intoxicados, como si fuera la misma cosa. O sea que el ministro no tiene ningún tipo de información para estar ocupando el cargo que está ocupando. Lo que mejor podría ser es renunciar, porque él no sabe, como ministro de Agricultura, que para el dengue no se usan herbicidas, sino que se usa un piretroide, un insecticida, que también es veneno, pero es el menos tóxico. El menos tóxico, por eso se usa para el dengue. Y eso sí, cuando es un programa del Estado no se puede prohibir, no se puede prohibir al Estado que tiene el poder de policía para hacer en estos casos y evitar pandemias. No es lo mismo lo que se le tira a las hojas, no es permetrina. A las hojas se le echan cócteles de herbicidas y de insecticidas, clase 2, clase 3 y clase 1.
Pero el piretroide no es un herbicida, es un insecticida y es el más inofensivo. Pero aún así es veneno, porque cuando se fumiga para el dengue hay mucha gente con alergia. Y de ¿Cómo hecho, un ministro de Agricultura no va a saber eso? bueno, no, esto lo había dicho un productor de soja, digamos, del gremio de los productores de soja, haciendo una comparación diciendo, no, ¿qué tanto están hablando de veneno? Si esto también se echa en la ciudad, es como para minimizar de que no pasa nada si uno derrama tantas toneladas, porque estamos hablando de toneladas en el suelo, ¿no? Sí, pero no estamos hablando del mismo veneno. No es lo mismo el veneno del dengue que el veneno que se echa sobre la soja y sobre la cabeza de la gente. No es lo mismo. ¿Qué es el glifosato para poder entender? Estamos hablando de otro veneno, es un tipo de No es veneno. insecticida como la permetrina, sino que es un herbicida de amplio espectro para plantas y hojas perennes. Y el glifosato es solamente el principio activo del veneno, que en realidad el veneno estrella se llama Roundup. El Roundup es fabricado por Monsanto, está mal categorizado, mal homologado. ¿Por qué? Porque el Roundup es una sustancia que no está solamente formada por el glifosato, sino que el glifosato es el principio activo y además tiene dos adyuvantes o coadyuvantes o sales o detergentes, como se les quiera llamar, que se llaman AMPA y POEA. El AMPA y el POEA son de 3 a 5 veces más peligrosos que el glifosato solo. Estos sinvergüenzas, con la ayuda de laboratorios de Estados Unidos, cuando se lanza el paquete tecnológico Roundup Ready soja más glifosato, se homologa como si fuera glifosato solo. Por eso está categorizado mal como banda verde inofensivo clase 4, pero en realidad es clase 2 o 1. ¿Quién lo descubrió? En 1998 el doctor Robert Bellet en la Universidad de Caen, Francia. Y le dijeron que se calle, que no hable, porque él dijo, se usa tanto en los jardines o en Europa y acá tenemos un problema. Esto no es glifosato solo, acá hay dos ayudantes. Entonces, para evitar que sus alumnos no sean, su carrera no sean interferida, él esperó que se reciban todos y en el 2002 Robert Bellet lo denuncia en una revista científica y ese estudio, el primero, nunca hasta el día de hoy fue refutado, nunca hasta el día de hoy fue atacado, nunca pudieron demostrar que lo que él dice es mentira, porque es verdad, porque los laboratorios luego fueron penados 7 años después, dijeron que sí, que se engañaron. El que apuró todo fue la EPA y el gobierno de Bush para que pueda salir esto, y sí lo atacan muchísimo y defenestran al otro científico francés, que es Gilles Seralini, que es el que tiene esa faceta más activista que no la tiene el doctor Bellet, pero que ha hecho los estudios que ha presentado tumores tan bajas. Esto es como, a ver, para entender, así es como cuando uno mira una receta, vamos a suponer, de un remedio, ¿no? Y encuentra varios ítems ahí adentro, sería el glifosato y estos dos que vos citaste. Entonces, como para hacerla pasar como casi inofensivo, dicen que es Glifosato solo glifosato. Eso, no, así es. y no es solo glifosato, es glifosato más 2 ayudantes. Y los 2 ayudantes son para ayudar a que el veneno entre más adentro de la planta y del tallo. Entonces necesita 2 coadyuvantes para hacerlo más fuerte. Y eso no está en la homologación. La homologación fue un fraude. Sí, uno se pregunta entonces cómo pueden hablar todavía de que no afecta a la salud humana. Ni animal, han dicho hasta eso. Sí, tienen un lavado de cerebro y especialmente los ingenieros agrónomos. Y yo tengo una pelea muy grande en Argentina con todas las universidades de ciencias agrarias porque les digo que son genocidas y se ofenden mucho. También se ofenden porque yo hablo de agrotóxicos y también se ofenden porque yo hablo de agrocidio. La doctora Gómez habla de agrocidio, ¿por qué? Porque es un genocidio encubierto. No estamos en guerra y sin embargo estamos siendo bombardeados por cócteles de venenos y no nos piden permiso para bombardearnos. En cambio, si yo en mi casa uso OFF para los mosquitos o cucarachicida, yo elijo, voy al supermercado y lo compro y elijo y lo tiro cuando yo quiero.
pero a mí no me piden permiso para bombardearme arriba de mi cabeza con algo que yo desconozco. Y esos son cócteles. ¿Por qué son cócteles? Porque el glifosato ya no sirve, el Roundup ya no sirve. Ha creado tanta resistencia a la soja que ese veneno ya no sirve. Entonces, la gran mentira de estas empresas que apoyan el monocultivo fue decir en los años 90, en el 96 específicamente en la Argentina, que con 2 pasaditas de glifosato era suficiente. Sin embargo, en Argentina se pasa de 4 a 5 veces este veneno, porque 2 pasaditas no hacen nada. Y que se iban a dejar de usar venenos muy tóxicos que se usaban, como los de antes, que eran el fulidol. Entonces, se dejó de usar todos estos venenos fuertes y que se iba a usar este veneno tan inofensivo que es el glifosato, y sin embargo ahora no sirve y vuelven a vender y a repatentar y a maquillar venenos como por ejemplo el de la gente naranja, el 2,4-D, que es el que ahora se pone en el cóctel de veneno junto al dicamba, junto al clorimidol, junto al endosulfán, se hacen cócteles. Y eso es con lo que se fumina a la gente y a la soja en este momento. El 2,4-D es el que forma parte de la gente naranja de Vietnam. Permitime, Graciela, vamos a hacer una ronda de noticias y ya volvemos. La Sky Gómez. Graciela, en tantos reportajes que hemos hecho con los campesinos, y le preguntamos cómo les afecta cuando empieza la época de tirar estos venenos, etcétera, ¿no? De fumigación. De las fumigaciones empezaron a decir, por ejemplo, nosotros notamos que nuestros animales del corral, que la gallina, que el cerdo empiezan a tener problemas, después le comemos, yo me siento mal. Migraña. Empiezan a describir cosas de lo básico en el sentido que no tiene la literatura, digamos, como para poder hacer estas definiciones. Por eso te quiero preguntar a vos, realmente los efectos que tienen en el ser humano y en los animales, estas fumigaciones que se hacen a mansalva sin protección de ningún tipo, aunque muchas veces dicen no, está la barrera, no, porque nosotros lo hemos visto personalmente, hemos sacado fotos filmados, lugares donde la barrera tiene 2 metros y estamos hablando de un pasto Camerún, ni siquiera una barrera de 50 o 150 metros como dice la ley. Entonces, cuando llega la época de las fumigaciones, ¿cómo le afecta a los campesinos que son rociados en sus narices? Sí, la toxicidad, hay 3 tipos de toxicidad y la más leve, que es la que primera comienza, que es la picazón de garganta, náuseas, vómitos, dolor de estómago, mareos. Esos son los básicos, el factor común de todos. Y después ya los más intoxicados tienen otro tipo de afecciones que son una intoxicación media. Ya la intoxicación crónica es cuando directamente empieza esa fumigación. No te mata. En el caso del herbicida, hablemos con propiedad, el herbicida no te va a matar, salvo que vos te tomes un vaso, y aún así puede ser que tengas un montón de complicaciones y no te mueras, pero te va a afectar cada poquito que todos los días te fumiguen, o cada poquito que vos consumas, porque también la gente de ciudad se cree que está protegida. No está protegida, porque están las verduras, están las frutas y están todos los derivados. Está en el puré de tomates, hay puré de soja para estirar y abaratar los costos. En las golosinas de los chicos no se pone harina de trigo, sino se pone harina de soja porque es más barata. En los fideos, en un montón. Entonces, de alimentos, yo le pido siempre que no coman hamburguesa de soja. A los chicos que no le den aves, la leche de soja jamás va a suplantar la leche materna. Y además, en todos esos derivados todavía está el veneno. En Argentina, una milanesa de soja en paquete sacada de la góndola, todavía después de haber pasado el proceso de la fábrica de huevo y pan rallado, todavía tenía restos de veneno. En el ser humano, ese poquito que todos los días te vamos fumigando o que vos vas consumiendo veneno no te mata a corto plazo, pero tampoco discretas, ni por transpiración ni por orina. Eso se bioacumula, eso es algo que se descubrió también ahora, se bioacumula, y esto va para los médicos. ¿Y dónde se bioacumula? En la grasa del ser humano. Todos los días un poquito bioacumulándose en la grasa,
eso a la larga produce un tumor, un cáncer. Sí o sí es a largo plazo en el herbicida. En el caso del insecticida, no, porque el insecticida es más potente, sí se excreta en la orina después de varios días, pero te ataca directamente al sistema nervioso. Entonces, esa es la función que tiene el insecticida. A los insectos los marea y caen, entonces no afectan a la planta. Eso sí, es más rápido y en el momento te puede matar. Mi padre suele decir, que es periodista, siempre dice cuando se refiere a los abogados, se van a la misma facultad, leen los mismos libros y opinan distintas cosas sobre un mismo artículo. Digamos. Esto pasa con la medicina también, porque no escuchas a médicos que dicen no afecta al ser humano, porque si no, tal cual como vos lo estás explicando y como nosotros aquí lo entendemos, deberían saltar todo a decir, pare, pongan por lo menos como en el cigarrillo que digan fumar produce cáncer, o sea, adviértanle a la gente. Pero sin embargo eso no ocurre, están todos calladitos los médicos. Sí, porque siempre está, la respuesta de ellos, el latiguillo es que no se puede probar. Se puede probar perfectamente y dicen que no hay estudios. Estudios hay de sobra. ¿Por qué no leen la otra bibliografía? Esa bibliografía que también es sesgada y que se saca de las facultades. Yo les decía ayer a los chicos de la Universidad de Medicina, que ustedes tienen una bibliografía obligatoria y una que es optativa. En Argentina se cae de maduro que la Universidad de Rosario de Medicina a los chicos les sacó una bibliografía que era obligatoria y que hablaba justamente de los efectos de los agroquímicos en una provincia netamente sojera y que se la sacaron y ahora está como bibliografía optativa. Al médico, al futuro médico, no lo puedes poner como optativa algo tan importante en una provincia netamente sojera. Eso tiene que ser bibliografía obligatoria. Y si vos sabés que sobre el mismo caso hay mucha bibliografía que no es de acá, quiere decir que tenemos dos bibliografías. Entonces lean todo, no se queden con solamente lo que ellos quieren que lean. Yo traje acá que uno de los doctores me pidió una copia del libro, por ejemplo, de que te hablaba de la que logró prohibir el DDT, que es Rachel Carson. El libro Primavera Silenciosa se editó en el 62 y no lo conseguís en ningún lado, porque no está bueno que lo leas. Por eso no lo vas a conseguir. No sé si también aquí se puede conseguir los libros de Melina Urbano. Tiene 3 libros, no sé si tampoco acá se puede encontrar. Yo los traje para regalar y ninguno los tenía. O sea, algo pasa. Hay cosas que podés ver, hay cosas que podés leer y otras que no. Totalmente cerradas, pero bueno, hay una convivencia. Muchas veces los institutos o los médicos que trabajan para, por ejemplo en Argentina, para el CONICET, todos están becados. Lamentablemente el pueblo paga esas becas con sus impuestos y ellos no trabajan para el pueblo, trabajan para las empresas. Entonces, por miedo a perder esas becas no dicen la verdad. En cambio, Carrasco sacó el pie del plato y sí dijo la verdad y por eso lo atacan, doctor Andrés Carrasco. ¿Qué decía Gilles? ¿De los ratones? Sí, recuerdo el estudio y muchos recordarán este estudio de los ratones. Creo que el estudio se llamó, por lo menos se publicó en una revista científica, Food and Chemicals Toxicology. Y bueno, recordamos esos ratones deformados, llenos de tumores y todo. Después salieron a desmentir este tema de los ratones del laboratorio, de los estudios, que hubo fallos metodológicos, que no estudiaron si estos ratones eran propensos a tumores. Mirá hasta dónde llegaron. O sea, ¿esto es verdad? Es verdad, y es el otro científico francés que más sabe sobre el glifosato. Es el doctor Gilles-Éric Seralini. Y bueno, él en el 2000, a fines del 2013 demostró que había hecho un estudio a escondidas, justamente para toda esta sarta de convivencias que hay, a escondidas. Él lo hizo con ayuda de dinero de Walmart y con su sociedad científica que se llama Trigen, que forma junto con la que fue ministra de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y que hoy es diputada europea, que es la doctora Corinne Lepage. Con ella estuve en esa disertación indonesia que les contaba antes, en off, y ellos hicieron este estudio durante 2 años dándole de comer a estos ratones a la mitad con maíz transgénico y con agua con unas gotitas de glifosato.
de Roundup, y a la otra mitad de ratones con maíz tradicional, orgánico y con agua sin las bolitas de glifosato. Todos los que comieron maíz transgénico y el agua con glifosato son los que presentaban esas malformaciones terribles. Y siempre hablan los científicos, y vamos a hablar en términos científicos, dicen que no se puede extrapolar un estudio de laboratorio, en este caso el de ratas, porque no sucede lo mismo en el organismo humano. Error. Nosotros compartimos el 85% de los genes de los ratones, o sea, que lo que les pasa a ellos nos puede pasar a nosotros. Cuando se descubrió muchos adelantos sobre el cáncer en el 2001, fue premio Nobel el médico que lo descubrió, porque ¿y dónde experimentó? En erizos de mar. Entonces, en erizos de mar, y es hoy un estudio importante para el cáncer, un gran adelanto para el cáncer. Ahora con ratones no se puede extrapolar, y con erizos de mar sí. Creo que hay un error y hay una inconsistencia de esta gente que no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, a doctor Gilles Seralini lo han atacado muchísimo, con el anterior estudio y con este. ¿Y con este por qué? Porque ¿qué demostró él? Él no demostró que produce tumores las ratas con este veneno específicamente. Él lo que quería demostrar es que todos los venenos que ustedes conocen y todas las semillas transgénicas que ustedes conocen, todas son probadas por estas empresas en 3 meses y ya las sacan a la venta. En cada país donde entra, el país no la estudia. Traen el paper de la empresa y con ese paper sin traducir, lo aprueban. O si ya antes entró un veneno parecido, que se llama el principio de equivalencia sustancial, si es parecido a no, tampoco lo estudian, se aprueba directamente. Ese principio no se puede usar más. Para eso está el principio precautorio. Si no sabes, no lo hagas, porque es peligroso, pero no se usa el principio de equivalencia sustancial, que si es parecido se aprueba. Entonces lo que él demostró es que no bastan 3 meses, que los venenos y los transgénicos deben probarse en plazos mayores, o sea, de 2 a 3 años, porque el inconveniente de cáncer y de tumores aparece a largo plazo, no aparece en 3 meses. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos saquen a la venta algo que en 3 meses no se ve el verdadero efecto que tiene la bomba de tiempo? Que no quieren perder tiempo. Nosotros fuimos a una comunidad que se llama La Tercera Cueva, donde hay un problema de tierra, como casi todo el Paraguay, por una empresa que ha ocupado esa propiedad, se llama Bioenergy, esta empresa, y mientras la policía le estaba desalojando y pegando a los campesinos, ellos ya estaban plantando, o sea, acá hacia al lado. No tienen un minuto que perder, porque para ellos estamos hablando de millones de dólares que van a, entre comillas, perder 3 años o 5 en una prueba, si vos a los 2 meses ya tenés el permiso y a facturar, digamos. Claro, y para terminar en la consulta de la periodista, sí, quería agregarle que es verdad, ese estudio después fue retirado, refutado por la revista, y pidieron disculpas y pretendían que él se retracte. Él no se retractó, inició un juicio, él ya ganó un juicio por difamación contra Monsanto y puede seguir ganando porque tiene todas las pruebas necesarias. ¿Y por qué la revista hizo eso? ¿Por qué? Porque estas empresas, en este caso Monsanto, porque él lo que atacaba era una especie del maíz Monsanto, puso en esa revista como director de la revista a un empleado de Monsanto. Es obvio que la va a sacar, la va a retirar de funcionamiento al estudio, pero no se sorprendan porque Monsanto tiene gente adentro de la Organización Mundial de la Salud, adentro de la FDA, en el Capitolio, en todos lados, y en la Organización Mundial de Comercio también. Y lo mismo quiso hacer en la Unión Europea y lo sacaron a patadas. Antes de que se retire Bass, Syngenta y Monsanto de la Unión Europea, porque allí están prohibidos los transgénicos, solamente se puede cultivar 2, y Francia, todos los países partes pueden elegir no plantar ninguno, para consumo animal, no para consumo humano, que quede claro, pero en la Unión Europea están prohibidos los transgénicos, cultivar los transgénicos, pero compran el pienso desde Argentina para alimentar a las vacas y a los cerdos, y indirectamente son afectados también, que es lo que yo les demostraba y el doctor Carrasco también. Pero en la Unión Europea ellos compraban en costos infernales oficinas alrededor del Parlamento Europeo para presionar con lobbies para que no salgan las leyes que no le permiten entrar a Europa. Se calculaba,
por uno de los escritores de España, que es Miguel Jara, se calculaba que por cada eurodiputado había 6 lobetos. Así que imagínense ustedes, no les importa gastar dinero y darles para viajes con toda su familia, tarjetas de crédito sin límites. Impresionante lo que ellos son capaces de pagar para que no salgan leyes que les perjudican. Y lo mismo hacen acá y lo mismo en Argentina. O sea, Sí, no es ninguna con sorpresa. los periodistas pasa lo mismo. Sí. Yo te quiero mostrar cuando van a la Monsanto, los periodistas de los diarios nuestros locales, como vienen todos maravillados, hablando que ahora va a salir el nuevo tal y el tal. Pero cómo nos han mentido, Graciela, con la palabra de la revolución verde y la biotecnología, ¿no? O sea, La segunda revolución verde, que es lo sí. que dicen ahora, es una gran mentira. Inclusive este sinvergüenza ganó un premio Nobel, el de la primera revolución verde. Y ahora quisieron hacer la segunda revolución verde y nada que ver. Ya es un, como dice Miguel Altieri, es fútil la lucha contra las plagas porque nunca van a ganar una lucha contra las plagas. Cada vez necesitan venenos más potentes, o sea, es una lucha inútil la de ellos. Y el mundo tiene un rechazo total contra los transgénicos y nos damos cuenta que solamente América les queda ahora, y China por supuesto, porque el gigante asiático va a crecer y bueno, va a crecer mucho los próximos años también. Son los únicos que donde pueden vender esto, pero a Europa ya le ha dicho que no. ¿Recordás la superficie? Porque yo recuerdo que habíamos comentado aquí de un aviso que se publicó en el diario Clarín Argentina de la Nación, si no me equivoco, en el 2003 o 2004, donde se hablaba de la República Sojera, que ya tenía como 40 millones de hectáreas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, digamos, ¿no? O sea, a ellos no les importan los países realmente. Esto es un conglomerado inmenso. Bueno, esos eran datos creo que del 2004, por eso te digo, hoy yo no sé en cuántas hectáreas estarán. Yo lo tengo, pero no recuerdo la cifra, soy muy mala con los números. Pero estamos hablando de un monstruo, digamos, ¿no? Bueno, en Paraguay se llegó a especular que la caída del gobierno Lugo tenía que ver con el intento que después se concreta. Sube el vicepresidente en un golpe de estado parlamentario y a la semana empiezan a aprobarse nuevos transgénicos. Sí, se aprueban antes de ser aprobados. En Argentina, la resolución de Felipe Xtolá data de 1996, que es la resolución 167, y él la aprobó en forma totalmente nula para una escribana como soy yo, que además soy abogada, soy escribana, porque vos no podés tener un documento en inglés y no traducirlo en un país que habla castellano. Si te trae una empresa un documento en inglés, hay que traducirlo para poder aprobar ese expediente. No se tradujo jamás. Son de un expediente de 160 hojas, 130 son del estudio de Monsanto y los otros son de papeles que agregó el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que firmó 3 días después de la firma de Felipe Solá y lo agregaron al expediente como si hubieran todos firmado en 3 días, una vergüenza total, nulo, de nulidad absoluta. Y ahí te das cuenta que no les importa nada y que estas cosas son todas fraudulentas. Y recuérdame lo que estábamos diciendo porque me olvidó de redondearte el... Te hablaba de la República Sojera, nomás de esta cantidad inmensa de hectáreas que tienen en todos nuestros países y cómo ellos, vos estabas hablando, la influencia que tienen con los lobbies, etcétera, son más poder, tienen más poder que cualquier país, que cualquier partido, se meten donde quieren, cambian. En Colombia hace poco no hubo un intento también de prohibir las semillas nativas. O sea, estamos hablando de un poder muy grande a costa de muchas muertes, digamos, y de futuras enfermedades. Totalmente, y es solamente esto donde más poder tiene es en América, porque todos los gobiernos son corruptos, no en Europa. En Europa tienen otra mentalidad, ya no está prohibido el glifosato, pero tampoco se usa como se usa acá. Los millones y millones de litros que se aplican aquí son, por ejemplo, por darte una idea, en Argentina se aplica el triple de veneno glifosato de lo que se aplica en Estados Unidos. Pero tengamos en cuenta que el territorio sembrado en Argentina es 1/3 del territorio sembrado en Estados Unidos. Y sin embargo, en Argentina se aplica 3 veces más veneno que en Estados Unidos. Es una locura y es un genocidio mundial, realmente. Yo siempre hablo de agrocidio, han matado el campo, la soja en el campo.
El campo era diversidad, rotación, el ganado, plantar trigo, maíz, después soja, o quizás sorgo para que la tierra alcance y la tierra no alcanza. Este modelo no va a durar más de 10 años. La tierra no da para más. Cada vez vemos más catástrofes, más inundaciones. ¿Por qué? Porque están talando todo el bosque nativo, que es la esponja que absorbe el agua. Todas las tierras cultivadas con soja ya son blancas de salitre. Entonces cuando llueve no absorbe el agua, se va, corre. Entonces por eso se producen tantas inundaciones y tormentas de viento, de tierra, tormentas de tierra, porque han talado todo y pretenden en su país, y esto sí tengo los datos, duplicar la zona sembrada y la reducción el 100% para el 2050. O sea que lo que hoy está plantado y cultivado en Paraguay para el 2050 debe ser el doble. O sea que van a arrasar con todo lo que puedan. Y en el norte no es imposible que planten porque pese a que no hay humedales como en el sur, que tienen una cuenca hidrográfica muy buena en el sur, no es impedimento para que lo hagan en el norte porque pueden conseguir para regar, pueden conseguir agua de consumo humano porque esto usa agua dulce y las semillas ahora son resistentes a la sequía. Así que el norte también es potable. Estábamos ayer hablando de eso, yo decía que era una triste noticia porque se publicaba en uno de los diarios que la Cámara Paraguaya de las Ginosas ha hecho un convenio con una universidad en Estados Unidos, no sé si era en Mississippi, y el Ministerio de Agricultura norteamericano, que van a venir a probar unas variedades de soja transgénica resistentes justamente a la sequía y al calor para Chaco, Paraguay, que es la última parte de la reserva que queda. Toda la parte oriental hoy es sojera, antes era ganadera, y ahora van por el Chaco, a una tasa de deforestación de casi 40.000 hectáreas por mes se está deforestando el Chaco paraguayo, y si ahora van a empezar a hacer estas nuevas pruebas porque van por todo, digamos, ¿no? Ya están probando. Eso Sí, quería terminar de concluir la idea de la anterior pregunta con respecto a que vos me hablabas de la resolución de Felipe Solá cuando entra a la Argentina, que es totalmente nula, de nulidad absoluta. Vos me hablabas de cifras, yo no te podía dar cifras, recordando la pregunta. No, yo te decía que eran 40 millones de hectáreas las que estaban plantadas. Yo no sé cuántas hay ahora en Argentina. Paraguay, creo que estamos hablando casi de 4 millones de hectáreas. Bien, pero lo que te quería decir, antes de que esa resolución salga, que fue en el 96, ya desde el 93 la estaban probando en Argentina y nadie lo sabía. Los estudios de campo siempre son con complicidad del Ministerio de Agricultura y en este caso aquí del SENAVE, no sé si tienen un INTA ustedes, un Instituto Tecnológico, en Argentina el INTA era cómplice. Ya desde el 93 empezó a usar el glifosato en Argentina y recién se aprobó su entrada en el 96. Fíjate qué locura. Y lo supimos por la denuncia del doctor, del pediatra Rodolfo Páramo, que ya en el 93 empezó a denunciar que en un año en un pueblito nacieron 12 casos de chicos con malformaciones y él venía de la ciudad y él decía Santa Fe nace uno por año. Esto es una locura, algo pasa acá. Y hablaba del 93. Claro, ya estaban probando el glifosato antes de que sea aprobado, porque se hacen estudios de campo muchos años antes y nosotros no lo sabemos. Y eso tiene culpa el gobierno, porque ellos son los que prueban que vengan. El arroz, el Clearfield, por ejemplo, en Argentina, es una arrocera que es Chaco, fue probada en campos experimentales en el Chaco y después se aprobó. Incluso el INTA creó una semilla nueva y vendió la patente a BAS. Y BAS después le creó, para esa semilla creó el herbicida que se llama Clearfield. Y, o sea, antes de que sea aprobado eso, años antes ya están probando y nosotros no lo sabemos. Experimenta, somos un campo de experimentación a cielo abierto. Vamos a hacer una ronda de noticias, permitime, Graciela, y te volvemos. Minutos, agradeciendo mucho a Graciela que está con nosotros hablando de este tema que realmente nos apasiona, nos preocupa y que se entiende que no es una cuestión ideológica también, ¿no? Porque acá estamos hablando de pruebas científicas, estamos hablando de cuestiones que van mucho más allá del color del partido político o de qué ideología sea tal presidente. El derecho en Sudamérica, no importa si es de derecha o de izquierda, todos quieren la plata de la soja. Esa es la triste realidad. Hay
Un caso emblemático, creo, Graciela, que es hacia la zona de Córdoba, de Malvinas Argentinas, el pueblo donde logró hacer una demanda. ¿Cómo está el caso, sabes? Bueno, tendríamos que decirle a tus oyentes que está presente aquí junto a mí Petrona, la mamá de Silvino Talavera, que es el caso emblemático de Paraguay. Bueno, en Córdoba, no sé si llamarlo caso emblemático, porque las dudas también las pone el Premio Nobel de la Paz, que es el doctor en biología, el doctor Raúl Montenegro, porque el barrio Malvinas Argentinas, el barrio Ituzaingó específicamente, porque Malvinas Argentinas es otro caso. El barrio Ituzaingó de Nexo fue construido arriba de un basurario. Entonces, sí, hay restos en todos los estudios de las familias, que eran más o menos unas 500 familias, y en cada familia había hasta 3 personas con cáncer. Pero ese barrio fue construido arriba de un basural, y no solo se le encuentra órganos fosforados y herbicidas e insecticidas, tanto en los tanques de agua como en la sangre de la gente, sino que también se han encontrado restos de DDT en algunos casos y otras de PCB. Entonces el doctor siempre dice que tampoco le podemos echar toda la culpa a las fumigaciones, que tienen gran parte de culpa, pero que no sé si llamarlo caso emblemático. Sí podemos asegurar que es el barrio más estudiado de todo el país. Bueno, cuando estas madres se han unido para quejarse, la misma presidenta crea, por un decreto que es el 31, una resolución para crear una comisión de investigación de agroquímicos. Esto es en el 2009. Al día de hoy la comisión no hace nada, nunca adelantó, no tiene un correo electrónico donde comunicarse, y el único estudio, que es un estudio pintado del ministro Barañao, dice que el glifosato, usándolo correctamente, no presenta ningún tipo de inconvenientes. En cambio, un año después, para el Fallo San Jorge, la Universidad del Litoral dice que en el mismo informe dice que no podemos hablar de inocuidad, que el glifosato no es inocuo, que fue ya un adelanto, pero los casos que yo le hablaba de estos científicos franceses demuestran que es mucho más que eso. Pero el caso de Malvinas Argentinas, aquí el de Petrona Villasboa, se condenó a los fumigadores 2 años de prisión, y en Córdoba se los condenaron a los fumigadores a 3 años de prisión. En las leyes argentinas, si la pena mínima es de 3 años, nunca va preso. Entonces, los jueces quedaron bien con Dios y con el diablo. Es un fallo que no sirve, sí es un precedente, porque es la primera vez que se acusa a un fumigador y se lo condena, es la primera vez, pero legalmente nosotros siempre hablamos con los colegas si realmente es correcto solamente condenar al fumigador, porque el productor es el que lo manda, él está siguiendo una orden. Entonces aquí habría una cadena de responsabilidad, desde el productor hasta el fumigador, y también en el caso de Argentina el SENASA, y porque no controla, es el organismo de contralores del SENASA, el poder de policía lo tienen las municipalidades, porque cada provincia es autónoma del gobierno nacional. Entonces hay una cadena de responsabilidad. Yo no podría hablar de caso emblemático, pero sí podemos sacar lo positivo del fallo Malvinas, que es la primera vez que se condena a alguien. En el caso de Petrona, lamentablemente estuve leyendo un poquito el caso, y bueno, estoy aquí justamente para reunirme con la gente afectada del barrio Los Naranjos de Ningri, que ya me reuní con ellos, y llevar ese caso y el de Petrona a los organismos internacionales. Vamos a recordar con Petrona entonces, de Petrona Villasboa, el caso de ustedes, por favor, para que la audiencia no sepa. Sí. Buenas tardes, quiero radio Duarte. Está Guaranime porque se vive Guaranime. Bueno, la caso de Silvino Talaverango, o sea, ya para cubrir a un condenado 2 años de prisión, ya supe la sobrero fuera Juan a la cárcel, pero cuando te ven, no voy, no vete,
hoy juega pecuay, ya pasé una oputarei. Oye, él atucha la cuestión la que hoy la casa de Silvino no llega a nada, güey, pero no sé, la no llega a nada porque no voy a acordar la como vete en la cárcel. Siempre oye fumigar la cerola puide, siempre proseguir la oreración con mi TPB, más vete a no orenda ni un geñolito no ofrece orer la chinubuchuca a la escuela. ¿Y cuándo pasó esto, doña Petrona? ¿Cuándo empieza, digamos, todas las fumigaciones y el caso de Silvino? Y Silvino Talavera Ngomano fue 2003, el 7 de enero de 2003. 2003. Sí, Ruya por la juicio, dos juicios. Primer juicio, Rogana. Segundo juicio, Rogana Yiru, Yogu, Cortes Paraguay. Sí. Entonces, como invité todas las autoridades, como invité la prefecto Ñandebe, Orebe, Guana, Moriajú, porque de Ipuruya ni una clase de veneno, una compañera de Ipuruya ni una clase de veneno. De Ipurunamo, peteí clase de Oa Pere, Ipurunamo, Peaya o Comane con Rabe, Ayepama, esa es la fruto grande de la de esa cuata de esa entonces oré nunca jamás de la vida ando Ipuruya hoy veneno. O ya por las pruebas de la tierra, el mismo o el terreno que habéis, ya no sé ni una clase de veneno, jape brasilero, cocuey, pero ya por acuey, no sé, 1% de veneno. Entonces, peaja en realidad, ja, she llegó a Haishan, ja, betín, una cara y luchadora, hasta mucho amenaza de muerte. Entero a llevar. Entonces, cuando éramos primera vez con la compañera Graciela Andía se vino en la radio miape, pero la televisión miape no se ve porque la de seguridad. Se familia fuera pe guanaja se guanaja ve. Entonces, televisión ve no se sé, ni diario pe. Solo si así radio fuera ve sí y que tú hace se asaba cuerpo. ¿Se pueden comentar los nombres de las personas que fueron condenadas? Sí, Erma Helender, es una comunidad guapira pel 35, guaja es alemán. Fred Vilas Telagen Catuja es una brasilero, el mismo comunidad de Pirapel 40 o hija. Así, ahuichiramos la Pirapel 40 y ya no murió y hoy la ceró y ¿Qué zona es, doña Petrona? ¿Qué parte es? Se la zona es Pirapel, kilómetro 85, segunda línea Besiaicoja, distrito de Herrera, departamento Itapúa. Itapúa, que es una de las zonas que más soja y tiene, ¿no es cierto? Sí. Uno se va por la ruta y solo no ve casi árboles, es un mar de soja transgénica. Sí, así es. Es triste. Gracias, doña Petrona. Gracias por, muchas gracias, por tu valiente comentario también. Sí, decía doña Petrona Graciela que ella no quiere salir en televisión porque ya está amenazada y no quiere dar la cara en el sentido de mostrarse ni tampoco en los diarios. Sí lo está haciendo ahora muy valientemente en la radio porque ella y su familia están siendo amenazadas. Estamos hablando del poder de nuevo del dinero, ¿no? De eso estamos hablando, de un poder inmenso. Cuando uno va al interior, hay zonas, yo venía el otro día de la zona de Cerro del Guayacán en Diyú, otra zona donde ocurrió la muerte de Curvatú y demás, llena de sojales, y me decía un chico de la estación de servicio, nosotros tenemos que hablar en portugués, porque casi todos son brasileños o brasileros que han venido, nos hemos invadido nuestra propia tierra, tenemos que tratarles como nuestros patrones y hablar en portugués. Y estábamos más de 100 kilómetros para el lado adentro de la frontera, digamos, ¿no? Es bien triste esto. Sí, yo leí más o menos un poquito la historia de Petrona. Vi a un familiar que encontraron muerto también, que lo habían asesinado. Después familiares, otro bebé que nació y ya falleció con hidrocefalia. O sea, un montón de inconvenientes que
sufrido esta señora, porque no puedo creer como abogada es que estos dos juicios, en uno creo que le han dicho en el caso de daños y perjuicios de daño moral que ya ha prescrito la causa, y en el otro ella tenía a su abogado que fue el que logró todo, y después un montón de ONGs le han pedido que cambie de abogado y que los ONG se hagan cargo con un poder del caso y que lo podían seguir, y sin embargo no puedo creer que sea víctima ella dos veces, porque si un grupo de ONGs le pide seguir con el caso, seguir asesorándola, ¿cómo puede ser que ella haya tenido que pagar de su propio bolsillo el poder para poder entregárselo a las ONG que seguramente no han hecho nada o han usufructuado todo lo que sea en medios de comunicación con el caso de Silvino? Me parece aberrante. En casos como el de ella, que es gente muy humilde, como no puede ser que un estudio de abogado le pida que el poder lo pague esta pobre señora, y eso la gente lo tiene que saber. Y ahora estoy leyendo esto para llevarlo a los organismos internacionales. Si en Paraguay no se hace nada, ha terminado aquí todo intento administrativo, esto puede ir a la Corte de Derechos Humanos Internacional, inclusive lo voy a llevar a la Unión Europea para ver qué se puede hacer, pero se puede, y mucho. Entonces no entiendo por qué las ONG aquí no hacen nada. Creo que demasiadas fotos, muchas charlas, muchos encuentros, pero ninguna solución. Graciela, si tenés, te pido 10 minutos más de tu tiempo, que nuestro programa va hasta las 6, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Bueno, decía que nos quedan 8 minutos, agradeciéndole mucho a la visita a Graciela Vizcay Gómez. Graciela, hay una demanda contra la Monsanto. Explícame bien eso, que cuando me mandan el mail contándome de tu visita, una de las cosas que me hablaban era una demanda. No sé si la estableciste vos o estás acompañando. Estoy acompañando, sí, pero es un estudio jurídico de Estados Unidos. Y ellos han recabado un montón de información en Misiones, y hay una demanda contra la empresa por más de 100 casos de niños con malformación, y lo cual ya está presentado. Digamos, el caso está presentado en Estados Unidos. En Estados Unidos contra sobre la un empresa. caso de Argentina, digamos. Sí, sobre todos los afectados de la empresa en Misiones, nada más. Que ellos, esto va a seguir aumentando, porque vamos a visitar otras provincias también. Y contra la Monsanto. Directamente contra Monsanto. Y también contra una tabacalera. Creo que es Philip Morris, porque en Misiones muchos de los afectados son también de tabaco, no solo por, pero usan el mismo veneno. Cuando, creo, corregime, en Francia hubo un caso también ganado, ¿no? Sí, pero él era sobre vitivinícola, él era un productor de vinos y no usaba esto, sino creo que era benceno, y también fue ganado. El de Percy, no recuerdo el apellido, pero sí, en los viñedos se aplicaba un tipo de insecticida, perdón, y creo que era el benceno. Sí. El caso de China, que hablamos muy solapadamente, acá en Paraguay también entra un agrotóxico, digamos, de contrabando de origen chino, que bueno, si el otro tiene más o menos un papel en inglés y qué sé yo, y tiene un nombre famoso, el otro ni tenemos idea qué tiene adentro, ¿no? Tiene lo mismo, lo que pasa es que ahí tiene la misma peligrosidad. Lo que hay que explicarle a la gente es que el Roundup, que es el herbicida estrella de la empresa Monsanto y de más venta en el mundo, la patente expiró en el año 2000. Entonces, a partir del año 2000, cualquier empresa puede fabricar, porque ya tiene la fórmula. Entonces, en Argentina lo fabrica Atanor. Los chinos lo están fabricando con alguna empresa china, y aquí en Paraguay lo fabrica Chantec, aparentemente, que es una de los informes que tuve con los vecinos. Esa empresa Chantec de aquí también tiene una sucursal en San Luis, en la Argentina. Y fíjate tú qué falta de ética. Una toxicóloga argentina que es jefa de toxicología del Hospital Posadas de Buenos Aires, trabaja también para el SENASA y es integrante del grupo 5 de esa comisión que te nombré, que creó la presidenta Kirchner para investigar los afectados por agroquímicos. Fíjate vos el conflicto de intereses y la falta de ética de esa doctora, que es Liliana Carpazano, que esa mujer
forma parte del SENASA, de la UBA, jefa de laboratorio de un hospital importante, y forma el grupo 5 para estudiar los efectos de este agroquímico, y aquí asesora a la empresa 80. Y tengo el papel, la denuncié en Argentina por conflicto de intereses, y ahora no da más charlas pro glifosato, pero es vergonzoso que eso suceda. Te hablaba de China porque también ellos han dicho que van a empezar a plantar en China, y eso no sé hasta qué punto es una buena noticia para Sudamérica, digamos. Si ya no les queda más espacio, se van a China, ¿cómo es la jugada? No, yo creo que van a seguir apostando por América porque es donde más espacio hay todavía, y van a tratar de seguir talando lo que queda de la selva amazónica, que allí hay mucho lugar para plantar, pero China no creo que pueda plantar. Podrá plantar, pero en pequeñas cantidades, pero ellos no tienen espacio ni tierra para este tipo de cultivos, y creo que les conviene más también que comprar que cultivar en sus cultivos. Me hablabas de una audiencia con el Papa, nos decía fuera del aire, ¿ya habías estado o vas a estar de nuevo? Estuve en octubre con el Papa Francisco en una audiencia privada, y le llevé un sobre con todas las denuncias mías, mis casos, los que patrocinan la Argentina, y entre ellos fueron las cartas de los vecinos de Los Naranjos, la denuncia del barrio Los Naranjos contra la empresa Chentec, y también tengo un caso en México, en Cuauhtémoc, de otro chico que falleció también por cáncer. En México hay muchísimos casos de cáncer, y también ellos escribieron una carta, y bueno, todo eso, más el estudio de la doctora Veritas Leite, los dos estudios y los estudios del doctor Carrasco y todos los científicos franceses, fue en ese sobre gigante que le entregué, con un cartel que decía no más agrotóxicos en el mundo, porque no fui a representar a Argentina, sino que a todo el mundo que está padeciendo estos venenos. Y sí, ¿Y volvés? Volví, y ahora pedimos una audiencia nuevamente, pero con 10 científicos italianos, que son los que están con la agroecología. Entre ellos hay biólogos y agroecólogos, y ellos tienen toda la información también de lo que produce. Sabes que la semana pasada Italia prohibió el cultivo en la zona de Friuli, que es la zona donde está la de Véneto. Hay varios estados en Italia, en la zona de Venecia. Uno de los agricultores provocó a la legislación italiana y quiso plantar, es más, plantó maíz transgénico para cultivo que es para consumo de animales en su terreno. Entonces contaminó. Cuando se encontraron con la contaminación de las huertas vecinas, que son totalmente agroecológicas, se prohibió en enero pasado por decreto que él siga plantando, y él presentó un recurso. Entonces todos esperaban a ver cómo reaccionaba Italia, porque en la Unión Europea no se puede plantar transgénicos, solamente 2, y son 2 maíces, y entre ellos el que está aprobado es ese maíz, justo el MON 810. Entonces la Unión Europea deja a los estados que cada uno decida. Además de esa resolución del Parlamento, cada estado puede decidir si no quiere plantar tampoco eso, ninguno de esos 2 aprobados. Y bueno, entonces Italia le dijo no. La Corte de Italia prohibió, y este señor, ese campo seguramente se lo van a destruir. No puede plantarse maíz transgénico en Italia. Gracias por tu tiempo, por tu visita. Creo que vas a volver a Paraguay. Te han invitado en septiembre, sí. Así que ojalá que podamos seguir con esta charla muy. Dejó con los ojos cuadrados a la Universidad Nacional, sí, a los médicos. Qué suerte que pudo dar esta charla, ¿no? Que es muy importante. Graciela, muchas gracias por tu visita. Gracias a ustedes, y disculpen, pero el cansancio ya me está venciendo, y por ahí me olvido pierdo el hilo de la conversación. Gracias por tu pasión, la pasión que le pones al tema. Sí, muchas gracias. Doctora Graciela Cristina Vizcay Gómez. Jamie, nos vamos. El niño se llamaba Silvino Talavera, se lo llevó la maldad